Game over. Bienvenidos a Lionheart Game Over. Hoy vamos a hablar de la vida y los videojuegos. La vida gamer es el nombre del capítulo de hoy. Aquí estoy yo, Daniel Corson, y conmigo está... Paola Rojas. Daniel, ¿cómo estás? Bien, es que estaba dejando que te introdujeras porque la vez pasada no te introdujiste. Como que estaba tan emocionada que te presenté primero, pero bueno, pasó, eso sí. El público no lo escuchó, gracias a Dios. Pero bueno, igual saludamos a todos nuestros podcast oyentes, así que bienvenidos. Como lo decía Dani, es un nuevo episodio y sabemos que este episodio va a estar muy bueno. Y no sé si han tenido también la oportunidad de escuchar los anteriores episodios. Si no, por favor, adelántese. En el anterior episodio estuvo nuestros compañeros Tuto y Kate y introdujeron muy bien también el tema. Así que la idea es que nos estemos adelantando y cada día más informándonos sobre los videojuegos. Sí. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre cómo es nuestra vida con los videojuegos, cómo puede influenciar nuestra vida, cómo puede influenciar nuestra situación con otras personas, nuestras relaciones con compañeros, con familiares o nuestra vida normal, el trabajo o otras situaciones de nuestra vida. Entonces, vamos a hablar de lo positivo porque sí hay sus cosas positivas, pero también de lo no tan positivo. Sí, y justamente en este episodio nos queremos concentrar más en esas cosas buenas que los videojuegos también nos aportan y que sería muy interesante pues hablarlos en esta mesa, y yo creo que ustedes también por ahí tendrán uno que otro beneficio que les aporta los videojuegos. Y yo no sé, Dani, pero cuando tú conoces generalmente a una persona y de inmediato, no sé si te ha pasado que sientes cierta, no sé, como que sientes una buena o una mala actitud frente a la otra persona. No sé si te ha pasado, Sí. Pero generalmente nos pasa y nuestra mente quiere calificar inmediatamente con observaciones hacia la otra persona. Entonces, si es atractivo, si no es atractivo, si es bonita, si no es bonita, si es feo, regular, aceptable, etc, etc, etc. Son algunos de los adjetivos que nos persiguen todo el día. ¿No te parece? Claro, nosotros todo el tiempo, cuando conocemos a una persona, nosotros los miramos y sabemos, esta persona me cae bien, esta persona no me cae bien, esta persona es chévere, esta persona no es chévere, esta es buena, no es buena, más sí, o menos. De acuerdo, y no sé, pero creo que también nos suele suceder con los videojuegos. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, si yo te menciono alguno, que en este momento, no sé, pienso en mi cabeza en Mario Bros. No sé, ¿qué pensarías de este personaje? Es el héroe, el bueno, el protagonista. ¿Y con qué personaje tendrías la sensación contraria? Pues ahí, obviamente, pues pensando villanos estaría uno de los... o sea, el Guasón para mí quedó mejor en los juegos que en la película. ¿Ah, sí? En los juegos el Guasón queda mejor como alguien negativo que toca pelear porque uno está peleando literal contra él. En las películas es un actor contra otro actor, entonces uno los ve y suceden las cosas y ya. Mientras que como es un juego, uno tiene la interacción directa contra el Guasón y uno dice, este man no es bueno. No, y además que todo el personaje, me imagino que proyecta cuando uno está en los videojuegos, pues no debe ser nada bueno, ¿no? Como esa sensación, ese miedo, incluso con el mismo aspecto del personaje Guasón. Bueno, para mencionar otro, no sé si nuestros podcast oyentes también están pensando ahí en sus personajes favoritos de los videojuegos, pero yo pienso en uno muy popular y es en Pac-Man. Me encanta el ruido que es como... ¿No has escuchado? Me encanta y quiero decir... O sea, cuando yo estaba en mi infancia, o sea, hace muy poco, jugaba esto y me encantaba. Lo jugaba con mi hermana y me fascinaba el personaje. Y quiero decirte que los personajes que más odiaban eran los fantasmitas de colores. ¿Qué piensas de este personaje? Pues él es el bueno, él es el héroe, él es el que tiene que consumir esos puntitos mágicos que no sabemos qué hacen y las frutas misteriosas. ¿No te pasaba que también te generaba esa sensación de como, de adrenalina porque no querías ser alcanzado por estos fantasmas? Claro, algo que de hecho estaba pensando con el tema de los videojuegos en nuestra vida es eso,
la adrenalina, pero que también eso puede llevar a la ansiedad. Yo estaba pensando, algo bueno que puede pasar es que estamos llenos de energía, estamos listos para hacer cosas y eso nos puede llevar a ser más activos. Eso nos puede llevar estaba leyendo un estudio de que el jugar videojuegos nos puede llevar a tener mejores reflejos, a tener mejor visión, porque como uno está enfocado en un punto, pero también uno está como con la visión panorámica mirando el resto de la pantalla, uno puede mejorar la visión y los reflejos que uno tiene. Entonces, algo que yo estaba pensando es que es como un músculo. Cuando uno tensiona un músculo levantando pesas y eso, se rompe. Pasa algo negativo, pero luego vuelve más fuerte. Y eso es lo que hacen nuestros músculos. Entonces, digamos, jugando un videojuego, cuando uno está estresado, cuando uno está ansioso, cuando uno está lleno de adrenalina, es como si uno se le rompiera esas cosas mentales y luego se reconstruyen. Cuando yo no jugaba tantos videojuegos, yo sufría mucho con el estrés. Yo me estresaba muy fácil. Pero después de jugar ciertos videojuegos, yo aprendí a disfrutar las cosas como vienen. Pasa un problema, pasa algo negativo, tranquilo, puedo volver a intentarlo, puedo volver a hacerlo. Puede que sí me toque repetir otras cosas, que me pase algo negativo, pero siempre voy a poder recuperarme. O sea, lo único que me puede pasar en lo que no me puedo recuperar es si me rompo un hueso y no se puede restaurar o algo así. Pero el resto es como, bueno, la vida sucede, tengo 3 vidas más en Pac-Man. En la vida real uno tiene más oportunidades para, digamos, en el colegio. Uno puede tomar el siguiente examen, uno puede tomar la siguiente clase, uno puede aprender otras cosas afuera del colegio. Uno no tiene, o sea, si a mí me va mal en matemáticas en el colegio, yo puedo estudiar en mi casa o puedo tomar un curso para eso. Y a mí eso me ayuda a los videojuegos en la vida. Tremendo, Dani, lo que nos compartes también de tu propia experiencia. Y esto yo lo tomo como también algunos consejos o algunos tips que nos puedes dar, no solamente a los adolescentes, sino también quizás a un papá que se topa con nuestro programa, que también pueda ver que los videojuegos también pueden dar buenas alternativas para controlar la ansiedad, para controlar quizás esos problemas de atención que muchas veces los adolescentes y también los niños pues vienen ahí con su paquete en su ADN. Pues bueno, Dani, increíble todo lo que nos cuentas y no sé si en algún momento pensaste como, ay, voy a jugar una hora más. Claro. Una hora más. La pregunta eterna. La pregunta eterna que siempre vuelve cada hora. En esta vida no pude, faltan otras 20. Claro. Sí, pues ahí obviamente ahí viene otro problema de la vida de videojuegos, que es esto me está consumiendo el juego. Porque sí me ha pasado que yo debería estar con amigos, yo debería estar pasando el tiempo con mi familia, pero yo digo, uno más, un jueguito más, una ronda más, un intento más, y eso puede de forma negativa afectar mi relación con mi familia, con mis amigos, con el colegio. Si estoy demasiado tiempo enfocándome en los juegos, yo puedo perder tiempo que podría estar pasando en otras cosas. Y hay gente que respondería, no, pero es que uno puede tener un trabajo jugando videojuegos, uno puede ser un youtuber, uno puede hacer esports, uno puede hacer todo esto. Y sí, uno podría llegar a ese nivel, pero ¿y si no? Uno debería tener opciones abiertas. Digamos, algo que dijo Jim Carrey, el comediante, es que su papá quería ser comediante, pero nunca lo intentó, sino que él consiguió un trabajo seguro y en el que trabajaba en una oficina, hacía trabajo de 8 a 6, creo, de 8 a 6, y un día lo despidieron de la nada. Entonces Jim Carrey dijo, yo voy a hacer lo que amo, porque si puedo perder un trabajo seguro, también podría perder este trabajo arriesgado. Entonces voy a mejor irme por un camino arriesgado. Pero lo que yo le agrego a esa frase es que uno tiene que tener un backup, algo que si me falla voy a poder intentar otra cosa, porque la vida puede que uno tenga ciertos planes, pero a veces no funcionan. Entonces es bueno tener diferentes alternativas por si acaso, por si cualquier cosa pasa. Impresionante lo que cuentas. Y también creo que cuando aprendemos también, algo que también nos enseñan los videojuegos, es que aprendemos también a perder y a volver a intentarlo. Entonces yo creo que eso es una ventaja muy importante. Así que esto y muchísimo más es lo que les vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio Vida Gamer.
Y no sé, Dani, qué piensas tú, pero ¿en qué momento una persona se convierte en un gamer? Pues yo diría que una persona se convierte en un gamer cuando decide que los videojuegos sean su hobby. Porque digamos, los que colectan estampillas, ya son colectadores de estampillas. Colectan 5 y ya. Yo creo que es cuando uno decide, digamos, comprarse el libro de estampillas, ahí uno se vuelve un colector. Pero acá uno se vuelve un gamer cuando uno decide jugar más de juegos, o digamos, cuando yo comencé a jugar juegos fuera de mi rango de me gustan estos juegos. A mí antes solo yo jugaba plataformas 2D, pero luego yo dije voy a expandirme primera persona, tercera persona, 3D, 2D, acción, aventura, todos esos. Wow, impresionante, Dani. Pues bueno, sobre esto y muchísimas más ventajas es de lo que les vamos a hablar el día de hoy en nuestro episodio Vida Gamer. Bienvenidos de vuelta a el capítulo de Game Over de Lionheart. Hoy estamos viendo el capítulo de la vida gamer y con nosotros tenemos a Jorge Camacho, psicólogo social y gran amante de los videojuegos, que ha trabajado desde su carrera el tema de comunidad de prácticas sociales que se enfoca en todos los temas socializantes o temáticos referentes a los videojuegos, principalmente con juventudes, ¿cierto? Totalmente. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Pues Jorge, lo primero que queremos saber es que se ha hablado mucho sobre el tema de los videojuegos, queriendo darles una etiqueta de si son buenos o si son malos. Y nos gustaría saber, ustedes de su posición, ¿tiene alguna opinión sobre o alguna etiqueta frente a los videojuegos, si son buenos o son malos y por qué? Bueno, pues un poco también antes de comenzar les comento un poco también el asunto de esto de ser psicólogo y estar metido en el tema de los videojuegos. Además también que soy filósofo y pues trabajo en esta perspectiva en el campo de la investigación. Efectivamente, lo hablamos desde las comunidades virtuales de práctica. Un colega mío que se llama Jorge Mario Caram de la Universidad Sergio Arboleda, pues que también trabaja conmigo, planteamos esta dimensión para decirlo voy a utilizar un término un poco más coloquial, dejar de demonizar o dejar de ver dejar ver que los videojuegos no son ni buenos ni malos, simplemente son una herramienta más que contamos. En el caso de nosotros lo vemos como una herramienta pedagógica que a su vez también tiene elementos pues que hay que saber manejar, especialmente en menores de edad que hacen consumo de los videojuegos. En adultos, pues ahí es donde entra el dilema. Para nosotros los adultos, en este momento, creo que el consumo de los videojuegos, el uso de los videojuegos y la pasión por los videojuegos está incrementándose en la población adulta. Es más, en este momento el consumo de los videojuegos pues se da más en la población adulta precisamente porque pues somos los que trabajamos, tenemos accesos económicos y tenemos asequibilidad pues a los videojuegos y a las videoconsolas. Y no solamente eso, sino que además cada día hay más adultos que pues utilizan su tiempo libre en este asunto. Entonces, bueno o malo, pues depende del punto de vista de donde se quiera observar. Vale, Jorge. Bueno, y ya que mencionas, digamos que la experiencia que has tenido desde la psicología, ¿cómo has visto tú también el desarrollo, digamos que de este hobby o desde tu experiencia? No sé, ¿cómo has identificado casos en los que tú dices, bueno, trae algo positivo o trae algo no tan bueno, no tan positivo, o definitivamente depende 100% del enfoque que le da cada persona? Total, yo creo que se construye una serie de mitos alrededor de todo esto, ¿no? Generalmente, en términos patológicos, perdón un minuto, en términos patológicos, se asocia los videojuegos a la ludopatía, como una adicción. Pero en términos médicos y también en estudios psicológicos,
todavía no podemos dictaminar ese tipo de elementos, es decir, no se puede llegar a tal punto de patologizar algo que todavía no tiene las suficientes evidencias científicas. Es más, no se podría encontrar las bases científicas, psicobiológicas, por decirlo de esa manera, en donde los videojuegos pues lleven a algo como la adicción, por ejemplo, ¿no? Que eso es lo que generalmente se ve en los videojuegos. Bueno, en el buen sentido del uso de los videojuegos, hablamos de que pues existen estudios en donde elementos como por ejemplo la psicomotricidad, la memoria, la coordinación, la resolución de problemas que requieren, digamos, de una habilidad, sí se empiezan a desarrollar con los videojuegos. Es decir, por ejemplo, la psicomotricidad, la motricidad entre lo visual y el aparato motriz, es decir, en el momento que estamos con un control y la capacidad de resolver problemas dentro del juego, con los puzzles o con momentos en el juego en donde te tienes que desarrollar una capacidad analítica y de resolver situaciones inmediatamente, eso indudablemente sí podemos observarlo. Pero casi siempre pues existen estos mitos y que vienen acompañados, digamos, las generaciones de los que hacemos consumo de los videojuegos y que pues también lo vemos desde una perspectiva un poco más pedagógica, desde una perspectiva de, por ejemplo, lo que hacemos acá, que yo en este momento pues estoy acompañando también mi canal y hacemos desarrollo de contenidos para canales de videojuegos. Se convierte en una herramienta también de interacción, de aprendizaje, en donde se facilitan muchas herramientas. Entonces, como les digo, es muy complejo, pero pues ya estamos en esa tarea de empezar a trabajar, a desarrollar un poco más este campo investigativo, porque el que yo trabajo básicamente está en el campo del impacto social. Yo trabajo lo que se llaman comunidades virtuales de práctica. Y en entornos, por ejemplo, como Twitch, una plataforma de streaming en donde los chicos interactúan, usan lenguajes muy propios, en donde convergen con respecto a intereses temáticos y narrativos de los videojuegos. Indudablemente eso se convierte en un elemento pues, que ya trasciende solamente el simple uso del tiempo libre en los videojuegos a un elemento pues ya de interacción, de aprendizajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, si se dan cuenta, el tema es un elemento allí que está en la balanza y que pues depende de cómo se quiera observar, que indudablemente puede que sí se genere muchas veces dependencia o muchos elementos, pero que ya son de orden personal. Es decir, que ya son más de orden del desarrollo de la personalidad y de las emociones del que consume videojuegos, a ir al plano en que los videojuegos sean los culpables de que los chicos se vuelvan adictos, o lo que hace un tiempo, estamos hablando de unos 2-3 años para atrás, que salían los chicos en Estados Unidos a disparar y generalmente, incluso recuerdo por ahí el expresidente Trump, dijo que los videojuegos estrictamente son los culpables de que los chicos salgan y hagan eso en las calles. Ahí es donde empieza a demonizarse, ahí es donde empieza a verse desde un sentido peyorativo el uso de los videojuegos y también el tema pues pedagógico. Es más, los juegos tienen una categoría, hay un tema también de educación para los padres en donde los padres tienen que darse cuenta cuáles son las categorías de esos juegos para que los chicos los puedan usar. ¿Sí? Entonces, pues ahí está abierto el debate. El mío es un poco más desde el impacto social que tienen las plataformas virtuales en las formas de interaccionar, de crear vínculos, de generar sociedades, pero en el mundo de las plataformas streaming. Entonces, eso en un momento se llamaba como las ciberculturas. Claro. Pues para contextualizar a los oyentes que pueden oír esto en el futuro, cuando estamos grabando este podcast estamos en una pandemia y en este momento hay muchos problemas de ansiedad y depresión. ¿Los videojuegos podrían ayudar en estos tipos de casos? Claro, indudablemente, a mí me ayudó. Con la primera persona con la que experimenté, siendo psicólogo, pues como les digo, en el campo de la psicología social ya hay otros que son más de orden cognitivo, que estudian el desarrollo de la inteligencia, pues se han encontrado investigaciones muy interesantes. No puedo mencionarlas todas en este momento. Mi campo es más desde el impacto social, pero indudablemente desde mi formación de base como psicólogo, hay elementos dentro de los videojuegos que te ayudan a mantener tu mente un poco más abierta, evitar ideas que generalmente recaen en lo catastrófico, en el tema de que te desarrollen ansiedad, depresión. Pero como les digo, es decir, no podemos hablar de que el videojuego en sí sea terapéutico.
hay videojuegos, y incluso yo creo que hoy en día con el desarrollo tecnológico, porque yo soy un amante de las tecnologías, que te permitirán también empezar a mirar las virtudes que tienen todos estos elementos. Es más, hoy en día la virtualidad se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para darle atención a todas estas problemáticas que estamos viviendo. Entonces, si se dan cuenta en este momento, y más ahora con el tema del teletrabajo, pues todo este tema de la virtualidad se ha convertido en una herramienta fundamental y no deja de lado en este momento el tema de los videojuegos, ¿sí? Bueno, pues ya cómo vaya a evolucionar y para dónde van las investigaciones, pues en eso estamos, verificando precisamente esas construcciones y esos elementos que se están dando en torno a este tema. ¿Cómo deberíamos medir el tiempo de juego? ¿Debería haber algún límite? Claro, indudablemente. Lo que pasa es que ese es el tema. El tema es absolutamente pedagógico. Generalmente los muchachos, pues lo digo yo un poco desde mi campo de la psicología, he trabajado también en instituciones educativas, mi campo de experiencia en el tema social, pues recae básicamente con el tema de la juventud. Yo estoy en este momento trabajando con el Observatorio de la Universidad Nacional de Colombia, el Observatorio de Juventudes, y se está pues inclusive pensando también en todos estos elementos de estrés, de depresión, de ideación suicida, bueno, todo el tema de lo que evoca el suicidio. Y pues si ustedes se dan cuenta, uno va y trabaja y investiga, y los elementos de base que llevan a todos estos temas tan complicados dentro de las conductas de los muchachos, de los niños, inclusive de los adultos, pues es básicamente de base emocional, de bases más de orden económico, sociales. Entonces ahí en ese punto como que despegamos el tema de lo que sucede con el tema de los videojuegos, si influyen o no, si generan algún tipo de cambios en las conductas de las personas, y ahí es donde ya nosotros pues decimos no necesariamente, ¿sí? Ahí es donde uno discrepa y dice no. El control y el uso de los videojuegos, pues primero es un trabajo pedagógico que pues generalmente se hace con los padres al decirles revisen las categorías, revisen los contenidos de los videojuegos, si hay elementos que pueden moldear, que pueden generar aprendizajes y por ende pues sí, claro, pueden influir en las conductas de los chicos, pero más allá que eso sea uno de los elementos desencadenantes de las conductas desadaptativas, de los trastornos de personalidad y trastornos emocionales, no. Totalmente, o sea, eso es un mito. Nosotros lo tratamos de ver, eso es un mito. Ahí es donde tratamos de desprender esos mitos que existen alrededor de los videojuegos. Entonces, pues uno lo ve más, yo por lo menos lo trabajo más desde esa perspectiva. El tiempo, claro, es decir, los chicos no pueden permanecer más de 2-3 horas porque esto genera problemas de salud, aunque los videojuegos han evolucionado para que sean mucho más motrices, ¿sí? Que sean un poco más de movimiento, menos sedentarios. Pero pues eso es algo que pues en la medida en que va evolucionando los videojuegos pues va permitiendo, y además porque ya también la industria de los videojuegos está pensando en ese tipo de elementos, pero no dejan de lado la virtualidad porque hoy en día el streaming pues es el elemento de moda que existe en este tema. Bueno, Jorge, bueno, y con lo que también nos has comentado, un poco lo que también podemos entender es que los videojuegos pueden servir como una especie también de desahogo o también una manera de poder potencializar aquellas habilidades que aún necesitamos, digamos, que desarrollar. Pero, ¿cómo podemos identificar ese límite entre quiero tener un videojuego, quiero jugar para relajarme versus escaparme de la realidad, ¿no? ¿Cómo podríamos diferenciarlo y cómo podemos tener cuidado con esa línea tan delgada? Precisamente esos son elementos que yo creo que ya van desarrollándose bajo la misma evolución que tenemos dentro de nuestras personalidades, dentro de el manejo de nuestros impulsos, el manejo del estrés, el manejo que hacemos también del tiempo y el ocio, porque pues esto sí es algo que respecta básicamente el tema del entretenimiento y del ocio, ¿no? Entonces el buen uso del tiempo libre pues sí es algo que pues está todavía en veremos. Lo que pasa es que en culturas como la nuestra, especialmente acá en Latinoamérica, nosotros todavía no tenemos esa costumbre de revisar esos elementos e inclusive generar una educación que más que hacia los videojuegos va hacia los contenidos que pues nos ofrece hoy en día Internet, nos ofrece la televisión,
que todo este tema de la información pues es algo inevitable, ¿no? Ya estamos en la era de la información o la sobreinformación, por decirlo de esa manera. Entonces, pues ahí es donde, como les digo, la delgada línea que tú dices es muy compleja. Todo termina casi siendo un proceso pedagógico, un proceso en donde tenemos que también entender que la educación en cuanto al uso de los medios, de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TIC, perdón, de las tecnologías de la información y la comunicación, también ameritan un control, ¿sí? Ameritan un proceso pedagógico, un proceso también de manejo. Pues esa es muy compleja esa pregunta realmente. No, pues gracias también por intentar contestarla y ayudarnos también a comprenderlo. Bueno, y no sé, Jorge, ¿cómo podrías explicarnos cómo funciona el tema también de la socialización en los videojuegos? ¿Crees que sería una ventaja o una desventaja? Bueno, hay distintos puntos de vista. Es decir, no podemos entender que la socialización en las redes sociales sea igual que la socialización que hacemos con las personas cuando nos encontramos y cuando pues disfrutamos del otro, ¿no? Hay cambios, o sea, no podemos de una u otra forma también descartar que eso sí genera problemas, porque pues de lado no podemos dejar el tema de que se empiezan a deteriorar herramientas socializantes, como cuáles, las relaciones interpersonales, las habilidades para poderme comunicar con los otros. Entonces, sí es un tema que tiene que tener un control, especialmente los niños y en los jóvenes, ¿vale? Porque generalmente las personas que ya se refugian demasiado en los videojuegos, y además que no quiero que terminen esa connotación, ¿no? Porque estos también terminan siendo prejuicios con respecto a eso, pero quienes realmente se sumergen, como cualquier otra persona que tiene una personalidad adictiva, distinta, que sea adicta. Hay un discurso que existe incluso cuando yo, pues voy a comentarles un poco este caso, cuando yo trabajé con la Secretaría de Integración Social con respecto al tema de las adicciones. En algún momento nosotros encontramos que inclusive las mismas sustancias psicoactivas no se convierten en sí en el factor que te llevan a ti a ser adicto, que hay un elemento, ahí sí ya hay un consumo y hay elementos que ya tienen orden neurológico, biológico y químico, pero acá en los videojuegos no es así, porque tú no te inyectas acá al internet, ¿sí? Tú no te inyectas el videojuego, ¿no? Lo consumes y que tal vez por elementos que ya son de orden personal, que inclusive nosotros lo analizábamos también con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, no es realmente la sustancia psicoactiva, sino todo es una connotación cultural y social que recae en este tipo de elementos. Ahí sí ya empiezas a decir, bueno, entonces el tema, hay primero usos y abusos, ¿sí? Hay que trabajar también sobre esos elementos que son más de orden personal. Entonces es revisar en nuestros chicos, en los chicos y en los jóvenes, cómo están emocionalmente, si vemos que ya se refugian o se va y solamente se encierran en esos mundos, pues ya tenemos que evaluar ya algo que más es de orden emocional, del desarrollo de su personalidad. No está atribuido a los videojuegos. Digamos, en el sentido más positivo, los videojuegos te ayudan más en términos del desarrollo de inteligencias, en capacidades psicomotrices, y esas capacidades psicomotrices se potencializan, en ampliar tu capacidad de memoria, porque lo digo yo, desde los 11 años, sí, casi desde los 11 años de mi vida he jugado videojuegos, y hoy en día pues lo que más me destacan es que tengo una capacidad de almacenar información, es decir, una capacidad de memoria, de recuperación de esa memoria, y eso pues en cierta medida también se lo atribuyo a los videojuegos, además pues también por la formación y las aptitudes y habilidades que se van desarrollando. Entonces, como les digo, siempre está en la balanza. Yo siempre, casi cada vez que yo soy entrevistado, me preguntan de este tipo de elementos, pues es básicamente eso. O sea, no puedo colocar en un sentido tan positivo ni tan negativo, como todo. Hay un equilibrio. Lo que pasa es que culturalmente, yo lo digo más desde la perspectiva social, y socialmente existen elementos que sí nos pueden llevar a refugiarnos en el tema de los videojuegos. Y ahí no hay que olvidar que los videojuegos también construyen un pensamiento narrativo, ¿no? Porque tú te sumerges en una historia. Si te metes en ese elemento histórico de un videojuego, pues te sumerges allí y fantaseas. Pero la fantasía es algo que hay que enseñar también a discrepar, en donde tú puedes fantasear, claro, eso es imaginar, es soñar, y tal vez uno puede dejar este encierro y este elemento estresante que tiene el encierro, las dificultades, la situación del país, etcétera, etcétera, y te vas al videojuego y allá te desprendes y entras en un mundo, ¿listo? Pero también tienes que aprender a aterrizar, a llegar a la realidad. Entonces, esos elementos de llegar a la realidad, esos elementos también socializantes, pues en la medida en que te refugias mucho en los videojuegos, pues sí te terminan volviendo, no adicto,
sino dependiente a esos elementos. Impresionante, no teníamos ni idea la cantidad de beneficios también que nos estás comentando, así que muchísimas gracias por tu espacio y por compartirnos también de tu experiencia. Claro que sí, muchísimas gracias. Vale, Jorge. Gracias a ustedes por el espacio y por la entrevista, que pasen una feliz tarde. Bueno, Dani, ¿qué tal lo que nos ha comentado Jorge y todos los beneficios que él encuentra en los videojuegos? Claro, es increíble. Muchas de estas cosas yo las he notado, yo las he visto en mi propia vida, pero es increíble ver a alguien enfocado en esto, compartirlo con nosotros, mostrarnos diferentes áreas y cómo nos pueden cambiar la vida. Digamos, para mí Mario solo era un juego bueno. No era tan... Pero claro, como increíble. Que con esos datos tan específicos frente a los beneficios que te pueden dar los videojuegos, claro, en la motricidad, sí, también. Pero claro que dijo algo muy importante y fue que es muy importante ver como el límite del consumo del tiempo en que podemos dedicar, digamos que a los videojuegos, ¿no? Yo creo que también ahí podemos evaluar qué tanto tiempo podemos dedicarle a los videojuegos y si nos estamos, digamos que enfocando solo a esta realidad virtual, que no sería tan bueno, pero bueno. Claro, no solo los límites de tiempo, sino también los límites de videojuegos específicos. De acuerdo. Hay videojuegos que yo no recomendaría jugar. La mayoría, algo que yo recomiendo es... Hay una compañía llamada el ESRB, que es una compañía gringa que le da ratings a los juegos, que dice qué edades recomiendan, cuáles no. Y yo recomendaría prácticamente cualquier juego que tenga E para everyone, E10 para everyone, cualquier persona más de 10 años, y T que es teen, adolescentes, teenagers. Pero luego viene la M, que es maduro para mayores de 17, y yo trato de evitar esos juegos porque tienen temáticas más pesadas, tienen ideas no tan chéveres, no tan... Como en la Biblia dice Filipenses 4:8, concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando nosotros jugamos videojuegos, estamos pensando todas estas cosas y metiéndolas en nuestra cabeza, entonces yo diría tener mucho cuidado con qué estamos metiendo en nuestra mente. Increíble, Dani. Y completamente cierto. Yo creo que también tenemos que tener muchísimo tacto con esos videojuegos que también seleccionamos, porque es lo que estás consumiendo y entra directamente a tu cerebro, ¿no? Y estoy muy convencida de algo, y es que todo lo que entra por los ojos baja al corazón y se convierte en una acción. Entonces, por supuesto, cuidar absolutamente todo en cuanto al contenido que estamos consumiendo a través de los videojuegos. Entonces, Dani, impresionante esto que me estás contando, y también creo algo, y es que justo cuando mencionabas este versículo pensaba en algo, y es que ¿qué tanto estamos pensando en esto a la hora de escoger un videojuego o a la hora de jugarlo? Porque muchas veces cuando pensamos en un videojuego estamos pensando como en divertirnos, en pasarla bien, en pasar el tiempo, o simplemente como, ay, estoy muy estresada, voy a dedicarme a esto para relajarme, ¿no? Pero ¿qué tanto pensamos en lo que estamos consumiendo y efectivamente si es bueno? Cuando mencionabas que pensemos en todo lo que es bueno, en todo lo digno de alabanza, me parece muy importante que también evaluemos, no solamente nosotros aquí en la mesa, sino también ustedes que nos escuchan, qué videojuegos ustedes están consumiendo que no son tan dignos de alabanza o que no son tan buenos. ¿Qué cosas estamos permitiendo tal vez que entre a nuestro cerebro y que baje a nuestro corazón? Entonces, es muy importante que también nosotros hagamos nuestra parte, porque claramente el contenido o digamos que la industria de los videojuegos nos ofrece varias opciones para disfrutarlo, para digamos que consumirlo, pero no todo lo que nos venden es bueno. Y ahí también pienso en otro versículo que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, no solamente lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, sino también podemos bajarlo a los videojuegos. Así que, como en todo lo demás, es importante que consideres que tantos beneficios traen los juegos que disfrutas a diario a tu vida, ya que así también Dios te va a capacitar con el razonamiento para que puedas tomar buenas decisiones. Y si quieres empezar con un buen criterio, podemos empezar por analizar qué tipo de contenido estoy consumiendo a través también de los videojuegos. Porque pensaba en algo, Dani, no sé
qué tan relevante puede ser esto y ese tip que tú mencionaste, importantísimo que también todos nuestros podcast oyentes estén tomando nota. Pero, ¿qué tip podrías darnos tú a la hora de escoger un videojuego, a la hora de jugarlo? Pues algo interesante que estaba pensando es, hay los colores, puede que suene absurdo, pero hay una canción que se llama Hey Ya, que es de, no me acuerdo la banda, pero es una que está bonita, la gente cantando feliz, bailando, moviendo la cabeza, y la canción prácticamente dice, soy miserable, mi esposa me odia, odiamos esta relación, la vida es horrible. Pero eso es algo que hace esta canción específicamente para criticar la música. En los videojuegos, los colores usualmente reflejan mucho el tono del juego. Un color brillante, un videojuego que tiene colores brillantes, que tiene luz, que tiene más cosas así, usualmente tiene una dirección más positiva, más pura, más digna de alabanza. Ok, digamos, un amigo me contó que se compró el Play 5 y eso viene con una colección de juegos y que estaban jugando God of War y que no les gustó tanto, que Dios les está diciendo no, es muy oscuro, tiene sus cositas no tan chéveres. Y muchas de estas cosas uno las puede mirar visualmente. Este color, los juegos usualmente oscuros más que van más a los grises, los negros, los tonos más oscuros pueden ser más negativos. Entonces, tener cuidado con eso. Y también el sentido común. ¿Qué historia está contando este videojuego? ¿Qué estoy sacando de este videojuego? Pensar no solo me gusta el personaje, me gusta esto, me gusta cómo se juega, sino que tiene visualmente este juego, que tiene de historia este juego, y no solo consumir por consumir, sino pensar más en todo lo que metemos en nuestras vidas. Wow, Dani, completamente de acuerdo. Así que disfrutemos los videojuegos, disfrutemos esta alternativa también que tenemos de poder desarrollar nuestras capacidades motrices y también aquellas habilidades que nos falta tal vez desarrollar, pero ojo, siempre pensando en algo, y es que no nos aleje de Dios y que por el contrario sea también algo en lo que lo honremos. Así que honremos a Dios en estas pequeñas cosas, incluso en los videojuegos. Enchúfate con nuestro recomendado del día. Y bienvenidos a la sección de recomendados. Esta es la que me gusta, que es cuando yo les recomiendo un juego. Ahorita es Spider-Man Miles Morales, un juego de aventura con excelente diseño e increíbles escenarios. Lo jugué en el Play 5 del amigo que les estaba contando. La ciudad de Nueva York es atacada por una corporación de energía malvada y Miles debe elegir entre su familia o proteger la ciudad. En este juego podrás disfrutar de un mundo abierto y un gran complemento de historia. Si jugaste Spider-Man en el Play 4, les va a encantar. Lo van a disfrutar si pueden jugarlo. Porque no solo tiene una buena historia, sino que también tiene buenas estrategias de combate y habilidad de diferentes movimientos y habilidades. Es un juego muy visual y, como nos estaban contando, que activa mucho el cerebro. Nos hace pensar en cómo actuar, cómo es. A mí me encantó el primero y el segundo es el primero, pero más. Entonces, ese definitivamente recomendado. A mí me encanta Spider-Man Miles Morales. Muy chévere este episodio, me encantó. Creo que hubo varias ventajas que pudimos conocer de los videojuegos. También conocimos esos límites que nosotros tenemos que tener con los videojuegos, que me parece sensacional. Y Dani, muchísimas gracias también por comentarnos estas cosas que tú a lo largo de tu experiencia como gamer has aprendido. No, claro, es que es un tema que me apasiona, me parece muy chévere, pero que obviamente yo entiendo más que muchas personas lo negativo que puede traer un videojuego, lo positivo que puede sacar un videojuego, pero también todo lo negativo. No todo es felicidad, no todo es chévere, pero sí hay cosas que nos pueden mejorar nuestra vida, pero sí tenemos que estar pendientes. El diablo ataca de cualquier forma, de cualquier dirección, y me encanta este tema. Y espero que a los oyentes les encante tanto como a mí. Y que los que no les encanta, que hayan podido aprender algo de este episodio. Y si te gustó, espera, porque hay muchísimo más en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Oprima X para continuar con Lionheart